mucha alegría de volverme a encontrar con ustedes a través de estos medios virtuales, con los textos de la palabra del domingo. Veamos a ver qué nos dice la palabra de este día. Padre, gracias por permitirnos el estudio de la Escritura, acercarnos a los textos sagrados. Los textos son bastante largos, espero el video no salga demasiado largo. Veamos a ver entonces acá. Lectura del libro del Éxodo, primer texto. El Señor, es decir, Dios, le dice a Moisés, baja enseguida, porque tu pueblo. Entonces ya aparece un personaje entregado a Moisés. El que hiciste salir de Egipto, el pueblo, se ha pervertido. Pasa de un singular a un plural. Ellos, es decir, las tribus, las familias, se han apartado rápidamente del camino que yo, el Señor, les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Entonces aparece un personaje que no actúa, pero que sí hace actuar al pueblo y es importante. Después se postraron delante del ternero, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios, Israel. Entonces dos personajes, tu Dios el ternero, Israel el pueblo, el que te hizo salir de Egipto. Entonces lo, lo, lo personifican. Luego el Señor les siguió diciendo, ya veo que este, es decir, el pueblo, es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos. Aquí podríamos subjetivizar la ira de Dios y los exterminaré. De ti, es decir, de Moisés, en cambio, suscitaré una gran nación. Entonces, en perspectiva, otro sujeto pasivo. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Entonces aquí le da una característica. No es mi pueblo, es tu pueblo. Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Y diciéndole al Señor, acuérdate de Abraham, Isaac, Jacob, los padres, determinados como servidores, a quienes tú juraste por ti mismo, diciendo, palabras del Señor, yo, el Señor, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Bueno, entonces aquí aparece un sujeto pasivo, esta tierra, toda esta tierra. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Bien, entonces hasta ahí el texto de la primera lectura. Veamos los verbos. El Señor dice a Moisés, entonces le cambiamos el color, baja enseguida. Ese, tu pueblo, que hiciste salir, entonces le dice el Señor a Moisés, tú lo hiciste salir de Egipto. Se ha pervertido. Entonces acá el pueblo, ellos se han apartado rápidamente del camino del Señor. Bueno, aquí se ha pervertido y se ha apartado del camino del Señor. Que el Señor había señalado, un camino señalado por el Señor. Y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se han postrado, se postraron delante del ternero, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios, es decir, cambiaron a un Dios por un ternero. Y le afirmaron, le achacaron, el que te hizo salir, el ternero te hizo salir.
Siguió diciendo, entonces el Señor le siguió diciendo, ya veo que este es un pueblo obstinado, una característica más bien, pueblo obstinado. Por eso, déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. Entonces aquí hay un cambio, había olvidado este actor, contra ellos, y los exterminaré. Tú, en cambio, de ti suscitaré una gran nación. Pero Moisés, ¿qué hizo? Trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto, con gran firmeza y mano poderosa? Le dice al Señor, acuérdate, Señor, de Abraham, Isaac, Jacob, tus servidores, a quienes tú, oh Dios, juraste, y lo juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, les daré toda esa tierra de la que hablé, de la que el Señor profetizó, para que la tengan siempre como herencia, la tierra. El Señor entonces se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Bueno, entonces volviendo. Entonces nos encontramos con que los personajes son el pueblo, eh, conformado por ellos, es decir, varias personas, varias tribus. Dios, se habla pasivamente del ternero fundido. El pueblo, de Moisés, Moisés y el Señor. Entonces el diálogo es entre Moisés y el Señor. Hace memoria de Abraham, Isaac, Jacob y se menciona la tierra y vuelve a aparecer el pueblo. Bueno, acciones. Clamor, baja enseguida. El pueblo se ha pervertido. Se han apartado del camino señalado. Entonces, como diciéndole a Moisés, baje, mire lo que ha pasado con el pueblo. Se pervirtió, se apartaron, señalaron, se fabricaron un ternero, se postraron, le ofrecieron sacrificio y lo reconocieron como Dios, el que los hizo salir de Egipto. Y le dijo también a Moisés, veo que es un pueblo obstinado, y le pide permiso, déjame obrar, mi ira arderá y los exterminaré. Entonces aquí me faltó un verbo, los exterminaré y suscitaré una gran nación de ti. ¿Y qué hace Moisés? Moisés trató de aplacar al Señor y le dijo unas palabras, ¿acaso arderá tu ira contra este pueblo, el mismo que tú hiciste salir de Egipto? No olvides a los padres, por quienes juraste, yo multiplicaré su descendencia, les daré esta tierra, para que la tengan como herencia siempre. Y entonces viene la acción del Señor. Se arrepintió el Señor del mal con que había amenazado a su pueblo. El Salmo, Salmo 50. Súplica. Bien, personajes. Entonces el personaje pues es el Señor. El salmista ciertamente que suplica. Por tu gran compasión borra mis pecados, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí, una expresión de Dios, Dios mío, un corazón puro, renuévame la firmeza de mi espíritu. Entonces, aunque soy yo, el salmista, habla de su espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Un personaje que aquí está en pasivo, tu Santo Espíritu. Acciones. Súplica. Que le suplica, ten piedad de mí, Señor. Por tu bondad, por tu gran compasión, ten piedad.
por tu bondad, por tu compasión. Borra mis faltas. Ten piedad de mí, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí. Bueno, entonces aquí hay un personaje que había olvidado, que es el salmista. Crea en mí un corazón puro, renueva la firmeza de mi espíritu y no me arrojes de tu presencia ni retires de mí tu Santo Espíritu. Otra súplica. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un espíritu que no desprecias. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Personajes de esta frase que había olvidado. El Señor. Mi boca, que es parte de mí, mi boca, proclamará tu alabanza. Mi sacrificio como acción propia, parte de mi ser. Y un espíritu contrito, propio del salmista, de quien habla. Y tú, haciendo referencia al Señor, no desprecias un corazón contrito y humillado, parte de mi ser, parte del ser del salmista. Bien, entonces volvamos a mirar. Oh Dios, ten piedad, borra mis faltas, lávame, purifícame de mi pecado, crea en mí, corazón puro, renueva la firmeza de mi espíritu, no me arrojes lejos de tu presencia, no retires de mí tu Santo Espíritu, abre mis labios y yo, mi boca, proclamará tu alabanza de mí, un espíritu contrito es el sacrificio y del Señor no desprecias un corazón contrito y humillado. Tercer texto de la liturgia, entonces, del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, personaje principal, Timoteo. Querido hijo, entonces, una característica de Timoteo de parte de Pablo. Hijo querido. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, entonces está tácito. Pablo da gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Jesucristo me ha fortalecido, Jesucristo me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Fui tratado con misericordia porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, junto con la fe y el amor a Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús, perdón. Esta doctrina, entonces aquí es un sujeto no personal, cierta y digna de fe de que Jesucristo, parte de la doctrina, Jesucristo vino al mundo, entonces sujeto pasivo al mundo para salvar a los pecadores. Y yo, Pablo, soy el peor de ellos, de los pecadores. Si encontré misericordia, Pablo, fue para que Jesucristo demostrara en mí, Pablo, toda su paciencia, poniéndome, Pablo, como ejemplo de los que van a creer en Él, en Jesucristo, los que van a creer en Jesucristo. Al Rey eterno y universal, Dios incorruptible, invisible y único. Entonces, Rey eterno y universal, Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí está la palabra del tercer texto de la liturgia. Acciones. Doy gracias, Pablo. Entonces Pablo da gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, me ha llamado, llamándome a su servicio
a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Es decir, toda una característica de Pablo. Blasfemo, perseguidor, insolente. Pero fui tratado, ¿por quién? Por Jesucristo, por Dios, con misericordia, tratado con misericordia. Porque cuando no tenía fe, actuaba así, por ignorancia. Y en ese momento sobreabundó en mí, aquí hay un sujeto olvidado, que es Pablo, en mí, sobreabundó. Entonces, en ese tiempo sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con la fe, sobreabundó la fe. Y el amor de Cristo Jesús. Tres características que sobreabundaron en el momento, a pesar de que Pablo era todo eso, blasfemo, perseguidor, insolente. Esta doctrina, es decir, esta enseñanza de que Jesucristo actúa, es cierta y verdadera. Entonces es una doctrina, es doctrina cierta y digna de fe. También esta, que Jesucristo ha venido para salvar a los pecadores. Esto que enseña Pablo es cierto y verdadero. Doctrina digna de fe. Que Jesucristo ha venido para salvar a los pecadores. Y Pablo el peor de ellos. Pablo encontró misericordia para que el Señor Jesucristo demostrara toda su paciencia, poniéndolo como ejemplo de los que van a alcanzar, para alcanzar vida eterna, de los que van a creer en Él a través de Pablo para tener vida eterna. Por eso al Rey Eterno se le ofrece un verbo tácito, darle, ofrecerle honor y gloria, glorificar, ofrecer honor por los siglos. Amén. Entonces, Pablo, a su amigo Timoteo, llamado hijo querido, le hace reconocer cómo Dios trató a Pablo con misericordia en un tiempo en que no era digno de eso. Pero sobreabunda la gracia por el amor de Cristo. Esto es cierto, esta doctrina de la salvación de los pecadores. Él es testigo de que ha encontrado misericordia y que Jesucristo ha demostrado que tiene poder, poniéndolo como ejemplo, para servicio de los que van a creer. Por eso se ha de rendir honor y gloria al Rey eterno y universal, al Dios invisible e incorruptible. Y el Evangelio. Entonces, aquí es un todos, haciendo una referencia a que no hay excepción, todos. ¿Quiénes? Publicanos y pecadores. Se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre, es decir, Jesús, el que recibe a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces, Jesús les dijo entonces esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99? 99 es un número de ovejas en el campo y va a buscar la que se había perdido. Entonces, la perdida, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Entonces Jesús más bien asegura que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y Jesús les dijo, si una mujer, entonces otra parábola, si una mujer tiene 10 dracmas, sujeto pasivo, pierde una,
¿No enciende acaso la lámpara? Barre la casa, busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra, llama sus amigas y vecinas y les dice, alégrese conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. La dracma que se me había perdido. Entonces Jesús dice, les aseguro, de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. El padre a los dos les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Cerdos, animales, pero podrían ser también sujetos. Él, el hijo menor, hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie, es decir, ninguno, se las daba. Entonces recapacitó y dijo, el hijo menor, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo, hijo menor, estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y diré, Padre, yo, el hijo menor, diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ujú. Cielo es lugar, pero también puede ser la realidad del Padre del cielo. Y contra ti, Padre de la tierra. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. No hijo tuyo, mejor jornalero. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven cambia de el hijo menor a joven. Dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo, no hijo tuyo. El padre dijo a sus servidores, los servidores del padre, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos, festejemos, todos, es decir, el padre, los hijos, los siervos. ¿Por qué? Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. El sirviente respondió, tu hermano ha regresado y tu padre, aquí tu hermano, tu padre, hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. A él, al hermano menor. Él, el hermano mayor, se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle a él, al hermano mayor, que entrara, pero él, el hermano mayor, le respondió, hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos.
Ahora que ese hijo, mire la expresión, arriba es tu hermano, aquí es ese hijo tuyo, ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él, a ese hijo tuyo, el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo, este hermano tuyo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, entonces ahí veamos las acciones. Eh, todos los publicanos y pecadores se acercaban. Cambiémosle el color para que lo veamos de otra manera. Se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe pecadores y come con ellos. Jesús les dijo a los fariseos esta parábola. Si alguien tiene, bueno, aquí un sujeto, 100 ovejas, y pierde entonces una acción. Si alguien tiene y pierde una oveja, ¿acaso no deja las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la carga, es decir, la alza, sobre sus hombros y lleno de alegría, al llegar a su casa llama y dice a los amigos, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Jesús también dijo, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde, ¿no enciende acaso una lámpara? Barre, busca con cuidado hasta encontrarla. Pierde, enciende, barre, busca a encontrarla. Y cuando encuentra, llama. Y dice, alégrense, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Dijo también Jesús, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, herencia correspondida para mí. El padre a los dos repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes con una vida licenciosa. Había gastado todo. Cuando sobrevino, ¿qué vino? Mucha miseria y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se hizo servidor, se hizo siervo, se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él, el hijo menor, hubiera deseado calmar hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, es decir, no le permitían. Entonces recapacitó y dijo,
¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí, muriéndome de hambre? Ahora iré a la casa de mi padre. Una acción concreta. Diré a mi padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió, ahora mismo, y partió, y volvió a su casa, a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, el padre lo vio, se conmovió y corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Las acciones del padre, vio, conmovió, corrió, abrazó y besó. Entonces el joven dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre dijo, traigan enseguida la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado, mátenlo, comamos, festejemos, porque mi hijo estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido, fue encontrado. Comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cerca de la casa, oyó la música y los coros y la danza. Y llamando a uno de sus sirvientes preguntó, ¿qué significa eso? Respondió el siervo, tu hermano ha regresado, el hermano. Tu padre hizo matar el ternero engordado, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó, no quiso entrar. Salió el padre para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, matas para él el ternero engordado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría. Bueno, porque este hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, entonces los textos del Evangelio, que son tres parábolas, son bastante largas. Pero miremos rápidamente los verbos del Evangelio. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, lo escuchaban, fariseos y escribas murmuraban, recibe a pecadores y come con ellos. Jesús dijo, si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla. Cuando la encuentra la carga, la echa sobre sus hombros y al llegar llama a amigos y vecinos y les dice, alégrense, encontré la oveja perdida. De la misma manera habrá alegría en el cielo por un pecador que se convierta. Dijo también, una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, enciende, barre, busca hasta que la encuentra. Y si encuentra, llama. Amigas y les dice, alégrense porque encontré la dracma perdida. De la misma manera, se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Es decir, Jesús va haciendo la comparación. Sucede en la tierra, entonces en el cielo. Y tercera parábola, Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la herencia que me corresponde. El padre repartió sus bienes. Poco después,
El menor recogió lo que tenía, se fue, malgastó. Cuando había malgastado, en una época de miseria comenzó a sufrir privaciones y se puso al servicio de un habitante que cuidó cerdos. Deseaba calmar el hambre con las bellotas de los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitó y dijo: los jornaleros de mi padre tienen pan y yo muriéndome aquí. Iré a la casa de mi padre ahora mismo. Diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a un jornalero. Y volvió a la casa de su padre. Lejos, todavía, su padre lo vio, se conmovió, corrió, lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre dijo: traigan la ropa, vístanlo, anillo, pónganse los sandalias en los pies, traigan el ternero gordo, mátenlo, comamos, festejemos. ¿Por qué? El hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido encontrado. Hizo fiesta. El hijo mayor, en el campo, al volver oyó la música, llamó a uno de los sirvientes, preguntó el significado. Le explicaron: tu hermano ha regresado, tu padre hizo matar el ternero gordo. ¿Por qué? Porque lo ha recobrado sano y salvo. Entonces se enojó, no entró. Salió el padre, rogó que entrara. Él le respondió: tanto tiempo te sirvo, no he desobedecido una orden tuya, no me has dado un cabrito para hacer una fiesta con amigos. El padre: convenía que se hiciera porque tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, entonces una lectura rapidísima de los textos, sin entrar en mayor relación. Gracias, Señor, por permitirnos este encuentro con la palabra, que los textos de la Sagrada Escritura se conviertan en inteligencia, en verdad, en conocimiento y especialmente en obras de vida eterna.